Son las 8:16. Queremos contarles que durante esta jornada y por el cambio, por las diferencias de hora, en nuestra madrugada se dio a conocer un informe de Amnistía Internacional publicado a nivel mundial sobre la situación en Gaza y sobre lo que ha ocurrido ahí en los últimos meses. La principal conclusión, para no darnos más vuelta, es que en consideración de Amnistía Internacional, la conclusión es que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina en Gaza. Bueno, para hablar sobre este informe y sobre las reacciones que ya está produciendo a nivel mundial, nos acompaña a esta hora de la mañana el director ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, como siempre, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Pato, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos directo, fundamentemos los motivos, lo que deriva de la investigación que ustedes han llevado a cabo para llegar a la conclusión de que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio por parte del Estado de Israel. Sí, la verdad es una conclusión muy dolorosa, pero creemos que está basada en un informe, en un nivel de documentación y exhaustividad de la investigación que hicimos, absolutamente contundente e inequívoca. Lo que nosotros y nosotras en Amnistía Internacional hemos planteado es que desde el 7 de octubre hasta el día de hoy se está cometiendo el crimen de genocidio en Gaza por parte del Estado de Israel. Y aquí hay que tener claro que el crimen de genocidio, si bien es un crimen que se ha cometido en distintos momentos históricos a lo largo de la historia de la humanidad, está regulado desde 1948. Tiene una definición precisa. Así es. Y se regula en 1948 en la Convención de Genocidio de Naciones Unidas, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, por las atrocidades y la comisión de actos de este tipo durante ese conflicto bélico. ¿Y qué establece esa convención? Establece que se comete genocidio cuando se realizan ciertos actos prohibidos por la convención, que son 5, y se cometen con la intención de destruir total o parcialmente la población de un país o a un grupo étnico, racial, nacional o religioso. Y aquí Amnistía Internacional hemos concluido que hay de esos 5 actos prohibidos, hay al menos 3 que se están realizando desde hace más de un año en Gaza. Uno es la matanza de miembros de la población palestina, de una parte sustantiva de esa población en Gaza. Segundo, la comisión de actos que han implicado lesiones corporales o mentales graves a la población palestina en Gaza. Y tercero, el sometimiento de la población en Gaza a condiciones de existencia dirigidas a buscar su destrucción física. Esos son los 3 actos que creemos que se han cometido, regulado en la Convención sobre el genocidio, y que se han hecho con la intención de causar su destrucción. Sí, en el último caso que mencionaba, Rodrigo, imagino que te refieres a los intentos por impedir el ingreso de ayuda humanitaria, los bombardeos de los convoyes con alimentos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, impedir que, además de todo lo que está ocurriendo, las personas que viven ahí puedan acceder a las condiciones mínimas para sobrevivir. Sí, aquí puedo dar algunos datos de nuestro informe para explicar por qué llegamos a la conclusión que se está sometiendo a la población palestina a condiciones de existencia que pueden significar su destrucción. Estamos hablando de que ya en el mes de enero, más del 60% de las viviendas en toda Gaza había quedado destruidas o dañadas. Estamos hablando de que el 84% de las instalaciones sanitarias en Gaza ha resultado destruida o dañada. De que ya después de pocos meses, más del 60% de los terrenos cultivables había resultado completamente dañado. Y podría continuar con establecimientos educacionales, con establecimientos religiosos,
con el hecho de que efectivamente no se permitió por mucho tiempo la llegada de ayuda humanitaria, de que se cortó electricidad, agua a la población palestina, y todo eso con la intención clara de destruir el pueblo palestino que está en Gaza. Y la verdad es que no lo digo simplemente yo, lo decían las autoridades del Estado de Israel. En nuestra investigación se analizaron declaraciones de 102 declaraciones de autoridades de Israel, entre ellas la del presidente de Israel, la del ministro de Defensa. Después de 5 o 6 días, el presidente de Israel señaló claramente que aquí no habían civiles, que los civiles eran simplemente cómplices de Hamas y que también había que atacarlos. Ya, mira, estamos conversando con Rodrigo Bustos, director de Amnistía, sobre este informe que ha sido publicado a nivel mundial el día de hoy y que establece la existencia de un genocidio por parte de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Déjame, a propósito de tantas declaraciones, señalar lo que yo he escuchado en muchas entrevistas, cuando los periodistas le dicen, oiga, pero, ¿no? Voy a reproducir textual, y luego te doy la palabra. Nosotros no queremos matar palestinos. Nosotros estamos persiguiendo terroristas. Y los terroristas se esconden entre los civiles y además se esconden en túneles debajo de la ciudad. Por lo tanto, en el propósito de perseguir y encontrar a los terroristas, que además tienen a nuestros rehenes, como daño colateral se ha producido la muerte de palestinos, o de civiles, o de gente que vive en la Franja de Gaza. Cierro comillas. Te doy la palabra. Lo que hay que tener claro aquí es que aun cuando el Estado de Israel pueda tener un objetivo militar, como es justamente desarmar a Hamas o a otros grupos armados palestinos, eso no inhibe que puedan existir otros objetivos. Y a nuestro juicio, la investigación a la que hemos llevado a cabo nos lleva a la conclusión de que hay un objetivo, una intención de destruir la población palestina que se encuentra en Gaza. ¿Por qué llegamos a decir esto? Por varias razones, pero te quisiera señalar al menos 2. Uh-huh. La primera es que está muy documentado, no solo por Amnistía, sino por otros organismos internacionales que se han llevado ataques durante el último año. Por una parte, en algunos casos deliberadamente indiscriminados, o sea, no solo que puedan llegar a afectar a Hamas o grupos armados, sino deliberadamente indiscriminados, teniendo plena conciencia que esos ataques iban a afectar también a la población civil. Pero hay más, porque también ha habido ataques, y hemos documentado ataques que no han tenido ningún tipo de objetivo militar, donde no había un objetivo militar en el lugar ni cerca. Uh-huh. O sea, sobre todo en los primeros meses pudimos analizar 15 ataques aéreos, pero hay muchos más, pero analizamos exhaustivamente 15 ataques aéreos donde no había ningún tipo de objetivo militar en el lugar ni cerca, y que causaron más de 300 muertes, de las cuales muchísimas de ellas de niños y niñas palestinas. Y a ello se agrega toda una retórica, una narrativa, donde se habla por parte de las autoridades de Israel, por parte de los soldados en los lugares de enfrentamiento, donde se está produciendo esta masacre, esta carnicería, de borrar Gaza, de cancelar Gaza, de dejarlo como un lugar donde no haya futuro. Esas son palabras explícitas de autoridades de Israel y de soldados que se encuentran en Gaza. O sea, en un juicio no diría no más palabras, su señoría. No más palabras, aquí hay palabras y hay actos. Y los actos se corresponden con las palabras. Las palabras se corresponden con los actos, viceversa. Entonces aquí la verdad es que estamos hablando de un genocidio, Patricio, como no lo hemos visto en el siglo XXI, con el nivel de magnitud y rapidez con lo que se ha dado. Uh-huh. Un genocidio que hemos podido prácticamente ver en vivo y en directo día a día. Un genocidio que hasta el momento ha implicado al menos 42.000 personas muertas, de las cuales más de 1.300 han sido niños y niñas. Más de 97.000 personas lesionadas.
el 90% de la población en Gaza se ha tenido que desplazar, en varios casos más de 3 veces. De eso es lo que estamos hablando, y todo ello, repito, con una intención genocida, una intención de destruir al menos una parte sustancial de la población de Gaza. Rodrigo, bueno, Israel ha reaccionado ya al informe de Amnistía publicado a nivel mundial y dice textual: la organización deplorable y fanática Amnistía Internacional ha realizado una vez más un informe inventado que es totalmente falso y basado en mentiras. La matanza genocida del 7 de octubre de 2023 fue perpetrada por la organización terrorista Hamás contra ciudadanos israelíes. Desde entonces, los ciudadanos israelíes están sometidos a ataques cotidianos en 7 frentes diferentes. Israel se defiende contra estos ataques actuando de forma totalmente conforme al derecho internacional. Cierre comillas. Esa afirmación del Estado de Israel creo que merece al menos 2 respuestas. La primera es que, bueno, hay una serie de epítetos, adjetivos que hace a nuestra organización. Deplorable y fanática. Deplorable, fanática. Faltó en este caso antisemita, porque generalmente el Estado de Israel tilda de antisemita a todos los organismos internacionales especialistas en derechos humanos que cuestionan hace muchos años su actuar. Estamos hablando de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, de Amnistía Internacional y de otras muchas organizaciones especialistas. Somos fanáticos, deplorables, antisemitas. La verdad es que el antisemitismo estamos convencidos que es una cuestión seria, que hay que seguir combatiendo, pero no nos sentimos en absoluto interpelados por este tipo de declaraciones. Pero lo segundo que se transmite en esa declaración es un supuesto derecho a la legítima defensa, y ahí, por cierto, que el Estado de Israel tiene el derecho y el deber de protegerse de ataque contra su población civil, pero eso no puede ser una excusa para generar el nivel de muertes que ha generado durante el último año. Y eso no puede ser una excusa, además, Patricio, para seguir con la ocupación ilegal, porque todo lo que sucedió del 7 de octubre en adelante se da en un momento histórico determinado, no se da en un vacío histórico. Y se da en el contexto de una ocupación ilegal, que además ha sido planteada por la Corte Internacional de Justicia, se da en el contexto de una política de apartheid por parte del Estado de Israel, incluso contra los propios ciudadanos palestinos que se encuentran viviendo en Israel. Se da en el contexto de diversas ofensivas militares, al menos 5 entre el 2008 y el 2023, contra un bloqueo inhumano en la Franja de Gaza, todo eso anterior. Por lo tanto, lo que debería hacer el Estado de Israel es cesar el fuego, terminar con la ocupación ilegal, con la política de apartheid y regirse plenamente por el derecho internacional. Bueno, durante los próximos minutos este informe va a estar publicado en nuestro diario electrónico, así como también la versión escrita de esta entrevista al director ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos. Rodrigo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Patricio. Son las 8:31, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.